Muy bien, señoras y señores, seguimos haciendo cadena nacional a través de las pantallas de Vía X y llega el momento que usted seguramente espera, porque todos los días martes nos encontramos acá con nuestro consultor judicial, se podría decir. Todos aquellos casos que están dando vuelta, que te cuesta comprender, que no entiendes muy bien por qué pasó esto, por qué quedó libre este, por qué este tuvo que pagar tanto y zafó de cárcel efectiva, etcétera, etcétera. Los casos que andan dando vuelta hoy. Un caso en particular, los últimos dichos de Patricio Contese y la jugada de SQM. Todo esto con la voz informada y explicativa del abogado de Ciudadano Inteligente, parte integral del inventario de este canal, el señor Mauricio Daza. ¡Fuerte el aplauso! Maestro, ¿Cómo le va? ¿cómo andamos? Muy bien, ¿y usted? Excelente, listo para otra jornada. ¿Listo para otra jornada? Ahora vamos a ver qué es lo que dijo el señor Contese y quién es Contese finalmente. Exactamente, hacemos todo el mapa, ¿no? Hagámoslo de inmediato todo el mapa. A ver. Llegó con el periódico en Llegué la con mano. el diario, siempre es bueno leer el diario, no Sí. creerle mucho al diario, pero leerlo sí. Es bueno Hay que leerlo, saber se qué es le lo que cayó. quiere que uno sepa. A ver, bueno, vamos a hablar hoy día un poco del caso CQM. Sí. Salió la semana pasada la información, de hecho hablamos, ¿te acuerdas? Conversamos, unos claro. minutos acerca de las revelaciones de que Marco Enrique Dominani habría solicitado dineros al gerente general de CQM, ex gerente, el señor Contese, Claro. para su campaña política. Entonces básicamente lo habían entregado, ¿no? A cambio probablemente de un trato a fin de garantizar impunidad tanto a Contese como al resto. 420 millones en 36 facturas durante 5 años consecutivos. Algo así, para dejarlo claro, Tal cual. de qué se lo acusa, ¿no? A Marco Enrique. Absolutamente. Entonces primero veamos quién es Patricio Contese. Claro. Patricio Contese es el gerente general histórico de la empresa SQM. SQM es la minera no metálica más grande del mundo, Claro. una de las mayores productoras de yodo y de litio del planeta. Ahora, esta empresa, que era antes del Estado, fue privatizada en condiciones que han sido bastante cuestionadas Sí, durante claro. los años 80 y terminó de venir en manos de ¿quién? En manos de don Julio Ponce Lerú. ¿Quién era Julio Ponce Lerú? Ex yerno de Augusto Pinochet. En esa época era el yernísimo de Augusto Pinochet, quien en esa época gobernaba. Bueno, finalmente en los años 90, Julio Ponce, a través de SQM, consigue un contrato que le garantizó la explotación exclusiva y excluyente del litio en pertenencias del Estado en el Salar de Atacama. Y ahí viene entonces esta gran fortuna. Patricio Contese entonces era el gerente general, el amigo del alma, según señalan algunos, de Julio Ponce y quien administraba esta compañía. Ahora, en ese contexto, ¿qué es lo que ocurrió? Se dice por parte de Patricio Contese en su última declaración que él decidió por sí mismo, sin informarle a nadie más, Claro. que iba a destinar aproximadamente 10 millones de dólares al año con la finalidad de financiar ilegalmente la política. Así es. Cuando le preguntan a Contese y dicen, oye, ¿sabe por qué usted hace esto? Bueno, dice, ¿sabe qué? Yo Sin leí la consulta ley. al directorio, Sí. sin consulta a Julio Ponce Lerú, a nadie, según él. Dice algo muy creíble. Dice, mire, ¿sabe qué? Yo leí la ley de financiamiento político, consideré que era una mala ley y por lo tanto decidí yo por mí mismo empezar a pasar 10 millones de dólares ilegales a todo el ámbito de la política. A ver, pero, abogado Daza, antes de que empecemos a poner a todos los actores y todos los integrantes de la vida política que fueron estimulados monetariamente por el señor Contese, ¿es creíble lo que dice Contese de que todos estos aportes a las campañas políticas, de manera irregular, por cierto, no pasaran ni por el directorio ni por Julio Ponce? ¿Lo está protegiendo? ¿Lo estará protegiendo Patricio Contese? Oye, las malas lenguas dicen de que el papel de Patricio Contese en todo esto es ser la suerte de cortapisa o muralla china para impedir de que la imputación escale hacia Julio Ponce Lerú. Ahora, ustedes comprenderán de que resulta a lo menos dudoso de que un gerente general por sí mismo tenga la posibilidad de decidir porque él considera que los adecuados para los intereses de la nación. Eso es lo que dijo. Bueno, claro. Mira, qué republicano el señor Contese, que había que entregar 10 millones de dólares repartidos entre todos los dirigentes políticos y que esto no lo supiera la empresa que finalmente colocaba el dinero. Claro. No parece muy creíble, sobre todo si se considera que Julio Ponce ha hecho esfuerzos durante décadas para poder tener un férreo control respecto de SQM e impedir que cualquier otra persona o entidad pueda arrebatarle ese control. Sí. Entonces ya es dudoso, ¿no? Y también la explicación en ese sentido es también muy cuestionable. A propósito de los últimos dichos que se conocen de Patricio Contese, a raíz de que el Servicio de Impuestos Internos, justamente a raíz de que el Servicio de Impuestos Internos se querelló contra Marco Enrique Dominani, por lo que mencionábamos hace algunos minutos. Claro. Habría sido este señor, con este señor, los que conversaban directamente
para arreglar los aportes, ¿no? Según palabras de Patricio Contés. A ver, ¿qué es lo que hemos sabido? Lo que sabemos es que por una parte SQM mantiene un contrato con el Estado de Chile, el cual fue pactado en condiciones claramente desventajosas entre gallo y medianoche a mediados de los años 90, no en dictadura, a mediados de los años 90, con el gobierno, donde se le entregó el Salar de Atacama. Esta explotación de pertenencias del Estado equivalen al 40% de las utilidades de la empresa al año. Estamos hablando de sumas que superan los 300 millones de dólares al año. Ahora, ese contrato, que era muy perjudicial para el Estado, ni siquiera era cumplido, sino por el contrario, era manifiestamente incumplido en perjuicio del fisco. Entonces, una de las hipótesis es decir, mire, ¿sabe qué? Para los efectos de que SQM pudiese seguir operando de manera impune, entre otras partes en el Salar de Atacama, tenía que tener comprado, entre comillas, a gran parte de la clase política. Y, bueno, dentro de esta caja pagadora de aportes estaban las candidaturas presidenciales. Claro. Ahora, Patricio Contés, que es el gerente general, obviamente está imputado. Pero acá tenemos otro personaje bastante cuestionado también, que se supone que es el representante del Ministerio Público y que tiene que indagar estos hechos, que es el fiscal Pablo Gómez. Nuestro D'Artagnan. Nuestro, entre comillas, D'Artagnan chilensis, ¿no? Digo en términos de look, me refiero al look, ¿no? No a su gesta. Sí, tiene buenos heroica. bigotes. Sí, hay gente que dice que se los arregla bastante. Ahora, usted dice que se arreglan los bigotes. Pero claro que se arreglan los bigotes. Bueno, sí, es verdad. O sea, es para verdad. tener esos Usted tiene bigotes razón. así hay que arreglarse los bigotes. Bueno, dicho eso, el punto es que finalmente Pablo Gómez es colocado en esta causa en reemplazo del fiscal Emiliano Arias. Sí. El fiscal Emiliano Arias es cambiado cuando estaba presto a empezar a llevar a juicio oral, o sea, ya avanzar derechamente con las investigaciones respecto al caso de SQM en relación a varios de los imputados. Pero Jorge Abbott, el nuevo fiscal nacional, o el nuevo entre comillas, recién electo por el Senado, resulta que dice, no, lo voy a cambiar. Ahora, es bien raro, porque no había ninguna razón para cambiarlo, sobre todo si se considera que Arias tenía la voluntad de investigar, ya había participado exitosamente en la dirección de casos complejos, y lo cambia por Pablo Gómez, que es una persona que jamás había dirigido un caso de esta envergadura, por delitos de soborno o por delitos tributarios. Sí. Entonces Pablo Gómez, cuando empieza a tomar la dirección de esta causa, empieza a desmantelarla. Y uno de los últimos actos de ese intento de ponerle una lápida, sin que se esclarezca la verdad de lo sucedido, y así no se sepa toda esta red que se ha denunciado, supuesta corrupción de SQM, es entonces el matar el caso respecto de Patricio Contés. Si usted mata el caso respecto a Contés, lo mata todo. ¿Y cómo mata el caso Contés? Espérese, pero hay gente que está entre medio acá, ¿no? Hay algunos personajes políticos que están ahí. Ahora voy a eso. Ah, ya. Pero mira, ok, tengo que guiarlo yo a... Sí, no usted se emociona. No, esto no es para dispersarse tanto. Es que la verdad que son tantas las personas involucradas que es fácil perderse. Pero podemos poner algunas, las más emblemáticas, para que no nos perdamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el señor Contés? Dice, mire, ¿sabe qué? Yo entrego a alguien, aparezco colaborando sustancialmente a la investigación, y a cambio ustedes me ofertan una suspensión condicional que involucra cerrar esto sin condena, sin reconocimiento de nada. ¿A quién entrego? O con un juicio abreviado. No, ni siquiera, yo creo que va a ser una suspensión. ¿A quién entrego? Entrego a Marco Enrique, que perdió la elección, que hoy día no pesa nada políticamente, el Partido Pro ni siquiera alcanzó el mínimo de votación para subsistir por sí mismo. Pero ¿a quién no entrego? Partamos por los grandes. Claro, ¿a quién no entrega? No entrego a Michelle Bachelet, pues. Habían antecedentes relativos al supuesto financiamiento ilícito que se habría concretado a la precampaña de Michelle Bachelet a través de una empresa que se denominaba Asesorías y Negocios, a la cual precisamente se le pagaba. Donde participaba ese caballero también. Y el señor Peñailillo. Por eso lo puse ahí. De hecho, no, pero pongámoslo abajo. Bueno. La verdad, no merece estar arriba de nuestra presidenta. Claro. El señor Peñailillo, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía era estar a cargo del tema del financiamiento, pero además hizo algo bien importante. Peñailillo, cuando empezó a estallar el caso SQM, va y manda a una persona que vamos a verla en varios momentos. Manda a Samuel Donoso. ¿Ya? Samuel Donoso es mandatado por Rodrigo Peñailillo para hablar con el director del Servicio de Impuestos Internos, según la versión de él, el exdirector, el señor Llorrat. ¿Y qué es lo que dice Llorrat? ¿Sabes qué? Me citaron al Ministerio de Hacienda y resulta que entro a un despacho y había sentado un señor que se presenta como representante de Peñailillo. Y me viene a decir, ¿sabe qué? No sigue investigando SQM. Lo que no sabía el señor Llorrat, y lo que sí sabíamos algunos, que este señor Samuel Donoso es el abogado de Patricio Contés.
el abogado de Patricio Contese. Y obviamente ahí había, digamos, un antecedente. Esto va a ser importante después por lo que vamos a decir. A ver. ¿A quién más no se investiga? Partamos por lo grande. No se investiga a Sebastián Piñera. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué habría que investigar a nuestro actual presidente de la República? Claro. Bueno, se lo digo de inmediato. A finales del año pasado apareció una factura de una empresa que se denominaba Pandora, tiene un nombre bien especial. Sí. Pandemia Producciones. Y esta empresa, Pandemia Producciones... Qué lindo nombre, ¿no? Muy bonita. Había emitido una factura a SQM. SQM informó al Servicio de Impuestos Internos que había pagado esa factura a pesar que el servicio nunca se había prestado. Llamaron a la representante legal de la empresa. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué dijo? Sí, es verdad. Esta factura yo la emití porque me la pidieron porque se necesitaba plata para la campaña de Sebastián Piñera. La primera campaña de Sebastián Piñera, o la penúltima en rigor, claro, la de su primer gobierno. Sí. Eso nunca se profundizó. Se cerró el caso relativo a Michelle Bachelet a la rápida con el señor Giorgio Martelli. Esto nunca se investigó. Ya. Un signo de interrogación. Y al señor Peñalillo nadie sabe dónde está, pero tampoco nunca se le indagó mayormente. Ahora, eso es lo que él no entrega, pero tampoco entrega información respecto de otro conjunto de personas. Claro. No entrega información en su declaración, claro, a pesar que le preguntan. Sí, pues. Oiga, hábleme acerca del diputado Roberto León de la Democracia Cristiana, ahora exdiputado, sí, porque en el fondo él aparecía como una de las personas que había recibido a través de sus hijos, claro, según la imputación, habría recibido dineros ilícitos de SQM. ¿Sabe lo que dice el Contese? No voy a decir nada del señor Roberto León. ¿Por qué? Porque no quiero, porque tengo mi derecho a guardar tampoco silencio. Habla sobre esos que tiene ahí, sobre Jorge Pizarro. Ahora, tampoco... no se le pregunta sobre Fulvio Rossi. Sobreseído, entiendo, ¿no? No, que está sobreseído. Claro. No se le pregunta acerca de Jorge Pizarro, actual senador de la Democracia Cristiana. No se le pregunta nada. No se le pregunta acerca de Pablo Longueira. Hasta Pablo Longueira lo voy a poner por acá. Claro. Después, ahora le voy a explicar por qué. Y no se le pregunta por parte del fiscal Gómez nada sobre Pablo Longueira en un contexto que el fiscal Gómez lo que hizo fue cerrar una causa que existía en contra de SQM como empresa, supuestamente por haber pagado sobornos, en este caso, a Pablo Longueira cuando era senador y cuando era ministro de Economía. ¿Y esos sobornos para qué eran? Esos sobornos eran para poder establecer un régimen tributario más favorable para SQM. Ahora, lo más divertido es que Pablo Gómez dice, ¿sabe qué? No, ¿para qué nos vamos a hacer problemas? ¿Para qué vamos a investigar a SQM por estos hechos? Ajá. Hagamos una cosa, págueme 3,5 millones de dólares. 3,5, ahí. Sí. 3,5 millones de dólares y dejamos todo esto cerrado. Ajá. Y lo más increíble, si usted me paga eso, el régimen tributario que habría obtenido ilícitamente, eso más favorable con el que usted gana plata año a año, lo mantenemos, pues. O sea, el producto del delito se mantiene, no hay problema. Y 3,5 millones de dólares para SQM es el vuelto del pan. 3,5 millones de dólares para SQM es una fracción de sus operaciones diarias, gran parte de las cuales se hacen a partir de la explotación, a nuestro juicio abusiva, del Salar de Atacama, que es patrimonio de todos los chilenos. Ahora, nos queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Abogado, bueno, muy poco tiempo. Mira, es tan poca. Hagamos un redondeo. A ver, pero hay un detalle que me gustaría señalar. Sí. Se ha llegado a tal nivel de descaro que el señor Contese, cuando declara ante el fiscal Gómez, lo que le dice es lo siguiente: ¿sabe qué? Mis abogados me han informado que existen otras 45 empresas que están en la misma situación. Esto es, que harían aporte ilegal a la política a través del pago de facturas falsas. ¿Ustedes saben lo que hace el fiscal Gómez ante esa declaración? ¿No comienza a investigar a esas empresas? Nada, ni siquiera le pregunta cuáles serían esas empresas. Si tú tienes acá, cualquiera de ustedes tienen, a Patricio Contese le dice, ¿sabe qué? Hay 45 otras empresas que hacen lo mismo. Usted lo obvio que le pregunta a él, oye, ¿y cuáles serían? Él no pregunta nada. Además dice, no, mire, ¿sabe qué? Son mis abogados los que conocen de esto. ¿Y quién es el abogado? Samuel Donoso. ¿Se acuerdan? El hombre que fue a presionar a raíz de Peñalillo. Pues no solamente eso. Donoso era miembro de la directiva del PPD cuando Carolina Toá, ¿se acuerdan de ella? Por supuesto, alcaldesa de Santiago. Carolina Toá fue presidenta del PPD. Y hay denuncias concretas de que el PPD habría recibido aporte ilícito de SQM cuando ella era presidenta. Dentro de su directiva estaba Samuel Donoso. Y el asunto es que estos hechos nunca se investigaron. El pago a través de triangulación de documentación supuestamente falsa de
dineros para el gasto corriente. Estamos hablando que la denuncia señalaba de que era para pagar el agua, la luz, las cuentas normales del PPD. Entonces, en ese contexto, obviamente nos encontramos frente a un panorama en que la declaración de Contese no es veraz, no es completa, es acomodaticia y es simplemente un paso para entregar a determinadas personas que hoy día no valen mucho, porque entrega básicamente, por lo menos políticamente, a Marco Enrique, y también a quién entrega a Adolfo Saldívar, que es un ex senador que hoy día está fallecido. O sea, entrega, digamos, dos personas que no tienen trascendencia en la gestión del poder público hoy día. Y eso lo quieren pasar, acuérdense, como colaboración sustancial para justificar una salida de Contese, y con Contese no se va a llegar jamás a ningún otro. Señoras y señores, le pone un marco Mauricio Daza alrededor de Patricio Contese.